Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de grado en ESO, y vengo a presentaros la segunda clase virtual de esta pre-evaluación del curso académico 2014-2015, donde vamos a ver el tema 3 de tecnología, la planificación del proyecto tecnológico. Veremos también los temas 5, 6 y 7 de matemáticas, del bloque temático 1, los números fraccionarios y decimales, los porcentajes y la proporcionalidad. Y por último, los temas 3 y 4 de ciencias naturales, las características físicas de la Tierra 1 y los movimientos de la Tierra. Vamos a ver, un momento. Esta segunda clase virtual vamos a empezar por la asignatura de tecnología con el tema 3, la planificación del proyecto tecnológico. Esta planificación se lleva a cabo mediante diferentes operaciones de la producción y esta etapa del proyecto tiene una secuencia de actividades. La primera de ellas es planificar las diferentes operaciones de la producción, la segunda identificar los materiales, los componentes en los instrumentos en el contexto del proyecto y la última sería ejecutar la producción de acuerdo con la planificación. Veremos estos tres puntos más detalladamente, un poco más adelante de la presentación. Antes de ello vamos a hablar de lo que es el diagrama de Gantt, que es una de las formas más conocidas de representar un proyecto y un proceso de planificación. Está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades del trabajo a ejecutar y un eje horizontal donde se muestra el tiempo de dedicación previsto para las tareas determinadas. De esta forma se puede producir un diagrama en una hoja de cálculo de una manera muy sencilla. Como vimos anteriormente, la primera de las etapas consiste en planificar las diferentes operaciones de la producción. De esta forma tendremos que realizar una descripción de las tareas comprendidas en la operación, un conocimiento y el cálculo detallado de la producción que se va a llevar a cabo, una organización del trabajo y el establecimiento de los procedimientos de control. En la segunda de las etapas, la organización del trabajo, hay que conocer bien los materiales a utilizar y otros aspectos importantes. Dentro de los materiales a utilizar debemos de saber cómo se cortan, doblan o pegan los materiales que vamos a utilizar, qué técnicas son las más apropiadas para hacer uso de los mismos o cuáles son las posibilidades de combinarlos entre sí. Y respecto a otros aspectos, pues deberemos de saber si tenemos la capacidad en serio para hacer el trabajo, podemos evaluar la tarea de los proveedores, conocer y detallar las necesidades y de esta forma también conocer los tiempos que se necesita para realizar cada tarea. En la tercera y última de las etapas es la de control de calidad, que consiste en mecanismos y acciones para detectar la presencia de errores en el proceso de producción y una vez fabricado el objeto se puede comprobar si se adapta a lo deseado. Por último, se pueden observar fallos en el producto o materiales, así como posibles fallos en trabajadores o posibles variaciones en los costes. Por último, se suele realizar una memoria del proyecto tecnológico. Para ello se suelen usar procesadores de texto que nos permiten escribir la memoria, hojas de cálculo que nos permiten calcular un presupuesto y programas de dibujo para poder realizar los planos y las maquetas del proyecto. El paquete informático más conocido o más popular por lo menos es el Microsoft Office y su versión gratuita que se llama OpenOffice. Vamos a pasar ya con la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver los temas 5, 6 y 7, empezando por los números fraccionarios y decimales. Estos números son aquellos que se pueden expresar por una división, como A dividido entre B, donde A es el numerador y B es lo que se denomina denominador. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, como hemos visto anteriormente, y se representan por la letra Q mayúscula. Un número racional será negativo si A y B son de distinto signo, uno de ellos positivo y otro negativo, de tal forma que podemos dividir A entre menos B y nos dará un número negativo C, o menos A entre B y nos dará un número negativo C. Y también podemos obtener un número racional positivo si A y B tienen el mismo signo, ya que un número positivo entre un número positivo nos da un número positivo y un número negativo entre un número negativo nos sigue dando un número positivo. También tenemos las fracciones equivalentes. Se dice que dos fracciones son equivalentes cuando el producto de sus extremos es igual que el producto de sus medios. Partiendo de dos fracciones A dividido entre B y C partido por D, podemos decir que dos fracciones serán equivalentes cuando al multiplicar A por D obtenemos lo mismo que si multiplicamos B por C. Para poder obtener dos fracciones equivalentes se pueden obtener al multiplicar o dividir el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número.
Y también tenemos que saber simplificar fracciones. En este caso consiste en dividir el numerador y el denominador por el mismo número para poder obtener una fracción equivalente de números más pequeños. Para reducir fracciones a un común denominador es lo que se llama cálculo del mínimo común múltiplo, y nos permitirá hallar el numerador de cada fracción en el caso de que queramos sumar distintas fracciones con distintos denominadores. Para calcular esos numeradores habrá que dividir el mínimo común múltiplo por cada denominador y multiplicarlo por el cociente, y multiplicar el cociente obtenido por el numerador correspondiente. Por ejemplo, si queremos hacer la suma de 2 tercios más 5 doceavos más 1 noveno, primero tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, que se obtiene a partir del cálculo de los factores primos de los denominadores 3, 12 y 9. Y una vez que tengamos todos los factores primos, de multiplicar los comunes y no comunes, y en el caso de que haya algún común, el caso en el que mayor número de veces se repita. De esta forma, el mínimo común múltiplo de 3, 12 y 9 es 36, es decir, 2 por 2 por 3 por 3. Y para poder calcular los distintos numeradores, lo que tendremos que hacer es dividir 36 entre cada uno de los denominadores y multiplicarlo por el denominador. De esta forma, en el primero de los casos tendríamos 36 entre 3, que nos da 12, multiplicado por 2, 24, más 36 entre 12, que nos da 3, multiplicado por 5, 15. Y 36 entre 9, que nos da 4, multiplicado por 1, 4. De esta forma, las fracciones se pueden sumar 24 más 15 más 4, teniendo en cuenta que el denominador común es 36 para los tres casos. Y como resultado obtendremos 43 36avos. Recordad que siempre que hagamos una operación con fracciones y una vez que lleguemos a un resultado, antes de subrayarlo como resultado final, tendremos que comprobar si esta fracción se puede simplificar o no. En este caso, 43 es un número primo y no se puede dividir por ningún factor primo, por lo tanto que daría como resultado final 43 36avos. De cara a realizar operaciones con fracciones, la suma y resta, si tienen el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores y se deja como el denominador común, el que se ha visto anteriormente. En el caso de que queramos hacer una suma o una resta con distintos denominadores, primero calcularemos el mínimo común múltiplo y después realizaremos la suma o la resta tras calcular los nuevos numeradores, como se ha explicado anteriormente. Para realizar la multiplicación de fracciones, recordad que se realiza multiplicando el numerador por el numerador de la otra fracción y el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Y por último, para realizar la división, se multiplica en aspa. Es decir, el numerador de la primera por el denominador de la segunda será igual al numerador del resultado y el denominador de la primera por el numerador de la segunda será igual al denominador del resultado. De esta forma, si queremos multiplicar 3 cuartos por 10 sextos, tendremos que multiplicar... Si queremos dividir 3 cuartos entre 10 sextos, tendremos que multiplicar 3 por 10, 30, y 4 por 6, 24, teniendo como resultado 30 24avos. Recordad que en este caso sí que puede ser divisible, primero entre 2 y luego entre 3, o teniendo como resultado final 5 cuartos. Vamos a ver ahora también los números decimales, que son todos los números racionales que se pueden expresar como otro decimal. Para poder sumar o restar números decimales, se escribe uno debajo del otro, haciendo coincidir las comas de ambos. Y se opera como si fuesen números enteros. Para poder multiplicarlos, se multiplican como si fueran números enteros y, por último, se separan tantas cifras decimales como haya entre los dos factores, empezando a contar desde la derecha hacia la izquierda. Y a la hora de dividir, se opera también como si fueran números enteros y se separan tantas cifras decimales como tenga el dividendo si el divisor es entero. Y si ambos son decimales, multiplicamos el dividendo y el divisor por la potencia 10 necesario para hacer desaparecer los decimales del divisor. También vamos a ver lo que son las aproximaciones, que consisten en encontrar un número con las cifras fijadas que esté muy próximo al número dado. Esta aproximación se puede realizar por exceso, es decir, si es inmediatamente mayor, o por defecto, si es inmediatamente menor. También se puede realizar el redondeo, que es una especie de aproximación. En este caso, para redondear un número a una determinada cifra, nos fijamos en la cifra que está a su derecha de esa cifra a la que queremos redondear. Si esta cifra es mayor o igual que 5, le sumamos 1 a la cifra anterior. Y si esta cifra es menor que 5, la cifra se queda como estaba. También existen otros tipos de expresiones decimales, como la decimal entera, que es aquella que no tiene decimal,
la decimal exacta, que es aquella que tiene como resto 0, y la decimal periódica si es inexacta. En este caso, el periodo del conjunto de números que se repite en la parte decimal. De esta forma puede ser o pura, si empieza en la primera cifra decimal, o mixta, si no fuera así. También vemos el cálculo de tanto por ciento. Es una forma de expresar un número como fracción de 100. De esta forma, para calcular un tanto por ciento, se multiplicará la cantidad por el número que indica el porcentaje y se divide por 100. Es lo que nos puede servir para calcular el tanto por ciento, o sea, los euros se tiene descuento a un objeto partiendo del tanto por ciento de descuento que tiene la misma. Por el otro lado, si queremos calcular el porcentaje, multiplicaremos la cantidad por la expresión decimal de dicho porcentaje y lo dividiremos por 100. También debemos conocer lo que es el aumento y disminución porcentual. El índice de variación es el número por el que se multiplica una cantidad inicial para obtener la cantidad final, que es su variación. En el caso de que aumente hay que sumárselo y en el caso de que se disminuya hay que restárselo. Y el aumento porcentual se define como C por 1 más P partido de 100 y la disminución porcentual será C por 1 menos P partido de 100. La razón de dos cantidades es el cociente de las dos cantidades medidas sobre la misma unidad. Cuando estas dos razones forman una igualdad, se dice que no existe una proporción. De esta forma, una proporción es la igualdad entre dos cocientes. A dividido por B igual a C partido por D. Y esto ocurrirá siempre y cuando cumpla, como dijimos anteriormente, que al multiplicar A por D obtengamos el mismo número que si multiplicamos B por C. Si de una razón, al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, se dice que la proporcionalidad es directa, es decir, será una regla de 3 directa. En cambio, si una cantidad aumenta y la otra disminuye, se habla de proporcionalidad inversa, o una regla de 3 directa e inversa. No, perdón, una regla de 3 inversa. Si estudiamos la regla de 3 simple y directa, el mecanismo de cálculo para resolver estos problemas se colocan los datos que se han dado de forma que coincidan los de la misma magnitud a un lado, uno debajo del otro. Y los de la otra magnitud al otro lado, separados por una raya, uno debajo del otro. Se multiplicarán los números contiguos a la X en diagonal, es decir, en aspa. Y se divide el resultado por el número que está en la diagonal con la X. Ahora por último vamos a pasar a estudiar los temas de ciencias naturales, empezando por las características físicas de la Tierra y terminando por el tema 4, que son los movimientos de la Tierra. Tenéis que saber que la Tierra es el tercer planeta de nuestro sistema solar. Su situación orbital y sus características de masa la convierten en un planeta privilegiado, ya que tiene una temperatura media de 15 grados, agua en forma líquida y una atmósfera densa con oxígeno que permiten la vida en el mismo. La Tierra se formó aproximadamente hace 4.500 millones de años y los gases procedentes de las erupciones volcánicas formaron la atmósfera primitiva, mientras que el vapor de agua condensado formó los primeros océanos. Si resumiéramos la historia de la Tierra en un día, nos daría una idea de lo que ha tardado la vida en desarrollarse en la Tierra. De las 24 horas que tendría dicho día, el hombre aparece en el último minuto. Es decir, prácticamente nada si vemos el conjunto. Y respecto a las formas y dimensiones de la Tierra es una esfera achatada por los polos, lo que se llama también como esferoide, y el cenit es la intersección entre la vertical del observador y la esfera celeste, siendo el punto más alto del cielo, que es lo que se suele relacionar con el mediodía donde el sol está en lo más alto. Pasando por último a los movimientos de la Tierra, decir que son dos: la rotación, que es aquel movimiento que se realiza sobre su propio eje y tarda un día en realizarse, y la traslación, es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda un año aproximadamente en hacerlo. Exactamente tarda 365 días y 6 horas. Por ello, cada 4 años, el año sería bisiesto, es decir, que tendría 366 días. Y los puntos cardinales de la Tierra, que se utilizan para orientarnos y localizar un lugar, pues son el este, que si miráramos un mapa de frente sería la zona derecha del mapa; el oeste, que es la zona izquierda del mapa; el norte, la parte superior del mapa; y el sur sería la parte inferior del mapa. Estas magnitudes nos suelen servir para orientarnos y para poder estimar unas coordenadas geográficas, aunque estas también se definen en función de la longitud y la latitud. La longitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, y la latitud es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. Al ser estas medidas angulares, solo se pueden medir en grados, y los meridianos serán
los círculos máximos que pasan por los polos. De esta forma son líneas imaginarias que determinan las horas del planeta Tierra. Lo que determina así, por ejemplo, para poder poner la diferencia horaria entre la península ibérica y las Islas Canarias, donde las Islas Canarias es una hora menos que la península ibérica. Por otro lado, los paralelos son los círculos imaginarios que están formados por la intersección de la esfera terrestre con un plano perpendicular al eje de rotación. De esta forma se toma el meridiano de Greenwich como origen. Y todo esto nos permite definir los usos horarios, que son las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Así, por tener forma de uso de hilar o gajo de naranja, están centrados en meridianos de múltiplos de 15 grados y de esta forma consiguen sincronizar los relojes de una región al mismo tiempo solar medio. La Tierra gira de oeste a este, por ello la hora se adelanta al ir del oeste al este, es decir, al ir de izquierda a derecha en un mapa, y se retrasa al ir del este al oeste, es decir, al ir de derecha a izquierda. Por eso cuando vamos desde España a América, retrasamos la hora del reloj, mientras que cuando volvemos de América a España la tendremos que adelantar. Y por último vamos a ver lo que son los solsticios y los equinoccios. El solsticio de verano es el día más largo del año en el hemisferio norte, donde la insolación es máxima al alcanzar el punto más bajo, es decir, indica el fin de la primavera y el comienzo del verano. Y el solsticio de invierno es el día más corto del hemisferio norte, en donde la insolación es mínima, es decir, es el punto más alejado del Sol, indica el fin del otoño y el comienzo del invierno. En el hemisferio sur ocurre justo al contrario. El solsticio de verano es el 21 de diciembre y el solsticio de invierno es el 22 de junio. El equinoccio es la época en la que, al encontrarse el Sol sobre el ecuador, los días son iguales en duración que las noches. En este caso, en el hemisferio norte ocurre el 20-21 de marzo, el equinoccio de primavera, y el 22-23 de septiembre, el equinoccio de otoño. Con esto daría por finalizada esta segunda clase virtual de esta primera evaluación de nivel 1. Espero que os haya sido útil para poder destacar los conceptos más importantes de estos temas a estudiar. Y recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo, o bien a través del campus virtual, o bien por teléfono, o si os pillara bien, pues a través de una tutoría presencial, ya que estoy aquí para ayudaros en todo lo que me sea posible y facilitaros el aprender estas materias. Eso es todo, os cito aquí la semana que viene, donde seguiremos viendo los temas de esta primera evaluación. Un saludo, hasta luego.